Los primeros días dentro del arca fueron de silencio tenso. La noche en que la lluvia comenzó con fuerza sentí cómo la madera vibraba bajo mis pies, y comprendí que aquello era el inicio de algo grande y terrible. Miraba a mi alrededor y veía el miedo en los rostros de mi familia. Los truenos resonaban como si los cielos mismos quisieran anunciar su furia. Recordé las palabras de Dios, ese mensaje que me había llevado a construir esta fortaleza de madera. Estaba sucediendo, el juicio había comenzado, y yo me sentía a la vez pequeño y parte de un plan inmenso. Cuando el arca empezó a moverse con la corriente creciente, mis hijos me miraron, buscando calma en mis ojos. Intentaba mantener la compostura, pero no podía ignorar el miedo que ardía en mi pecho. Sentía el peso de cada alma que no había logrado salvar. Mi esposa, sin decir una palabra, se acercó a mí, transmitiéndome una fuerza que necesitamos. Mientras tanto, la tormenta golpeaba con más violencia, y en mi interior luchaba la fe en la promesa divina y el dolor de lo que sabía estaba sucediendo allá afuera. Los animales, que al principio permanecían en calma, comenzaron a moverse con inquietud. Cada bramido, cada rugido, cada balido se sumaba al caos que la tormenta traía consigo. Caminé entre ellos, intentando sosegarlos, recordándome que habían sido llamados a ser salvados y que estaban seguros aquí. Pero era difícil hacer frente al estruendo de la lluvia, como si cada gota fuera un recordatorio de que el mundo fuera del arca estaba desapareciendo. En el interior de mi mente, las imágenes de ciudades siendo arrasadas por el agua, de rostros conocidos suplicando auxilio, se sucedían como una pesadilla. Era imposible ignorarlo. Cada trueno me recordaba que aquellos que me habían ignorado estaban enfrentando ahora su destino. Cerré los ojos, buscando en mi interior la fe que me había traído hasta aquí, la fe en que este plan, aunque doloroso, era justo. Me reuní con mi familia, que se abrazaba en silencio, buscando consuelo unos en otros. Mis hijos me preguntaban cuánto tiempo duraría este castigo, cuándo volveríamos a ver la tierra. Los miré con los ojos llenos de lágrimas y les dije que no lo sabía, que solo Dios tenía esa respuesta. Sin embargo, intenté transmitirles la paz de saber que mientras estuviéramos aquí, estábamos protegidos. Aunque el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba, nuestra fe en el propósito divino debía sostenernos. Con cada trueno y cada golpe de las olas, me resultaba imposible no imaginar lo que estaba ocurriendo fuera del arca. Cerraba los ojos y podía ver los campos sumergidos, los caminos y las casas arrasadas por el agua. Los rostros de quienes me habían ignorado aparecían en mi mente, como si sus voces aún intentaran alcanzarme. Sabía que este era el final de todo lo que alguna vez conocimos, y aunque obedecí la voz de Dios, no podía evitar sentir el peso de cada vida que se desvanecía en las aguas. Recordaba las caras de aquellos que alguna vez fueron mis vecinos. Pensaba en los momentos que compartimos, en cómo sus risas llenaban las calles. Me preguntaba si algunos de ellos habrían intentado subir a las montañas, aferrarse a cualquier lugar que les diera un respiro, pero también sabía que nada detendría la fuerza de este diluvio. En mi pecho, el dolor y la culpa me atenazaban, aunque sabía que lo había hecho todo con fidelidad y obediencia. Dentro del arca, los sonidos de la tormenta se convertían en un recordatorio constante de la destrucción que ocurría afuera. Mis hijos y mi esposa se miraban con miedo, tratando de calmar a los animales que se agitaban con cada trueno. Aunque intentaba mostrarles serenidad, sentía que cada rugido de la tormenta atravesaba mi fe y me hacía dudar. Sabía que afuera no quedaba nada de lo que un día conocimos, y eso me llenaba de una tristeza que no podía expresar. En medio de todo esto, mis hijos comenzaron a hacer preguntas que también habitaban en mi corazón. Querían saber por qué había sido necesario algo tan extremo. Traté de explicarles que la maldad había cubierto la tierra, que Dios había decidido purificarla. Sin embargo, incluso para mí, las respuestas parecían insuficientes. Me mantenía en silencio, cargando el peso de mi propia incertidumbre, consciente de que mi fortaleza era lo que les daba la fe para resistir, y entonces me aferré a mi propósito. El arca representaba la esperanza de un nuevo comienzo, y aunque el caos exterior me desgarraba, comprendí que estábamos aquí por una razón. La promesa de que un día las aguas se calmarían y podríamos ver un mundo nuevo fue mi único refugio. Cada trueno me recordaba que lo viejo se estaba desmoronando. Pero la fe en el plan de Dios era mi ancla, mi convicción de que después de esta tormenta vendría la paz. Mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad, sentía como una mezcla de dolor y culpa se acumulaba en mi pecho. Había obedecido a Dios, había seguido su mandato, pero no podía evitar preguntarme si algo más podría haber hecho para salvar a aquellos que ahora perecían bajo las aguas.
Recordaba sus miradas de incredulidad, sus palabras de burla, y me preguntaba si en algún momento habrían comprendido la gravedad de lo que estaba por ocurrir. La culpa era un peso constante, una herida que se hacía más profunda con cada gota de lluvia. En esos momentos de silencio me invadía una tristeza indescriptible. Miraba a mi esposa y a mis hijos, mis únicos compañeros en esta travesía, y me preguntaba si realmente entenderían lo que significaba este sacrificio. Habíamos dejado atrás todo lo que conocíamos, y aunque estaban conmigo, sentía que cargaba en soledad con el peso de esta misión. Ellos veían en mí a un guía, a un protector, y no podía mostrarles mis dudas, mis propios miedos. Sabía que para mantener su fe, debía aparentar una seguridad que a veces me costaba encontrar. Al caminar entre los animales, que también parecían compartir esa sensación de inquietud, encontraba un extraño consuelo. Ellos, al igual que nosotros, habían sido llamados para un propósito. Verlos allí, confiados en su salvación, me hacía recordar que no estaba solo en esto. Era un alivio breve, una tregua entre la angustia que habitaba en mi corazón. Me sentía como uno más entre ellos, un ser que buscaba desesperadamente la salvación en medio de un mundo en ruinas. Cada trueno parecía resonar en lo más profundo de mi ser, como si la propia naturaleza quisiera desafiarme. Recordaba las palabras de Dios, el propósito que Él había trazado, pero en el fondo de mi corazón seguían latiendo las preguntas sin respuesta. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Seríamos realmente capaces de construir un nuevo comienzo a partir de este final? Mis pensamientos iban y venían, y aunque intentaba encontrar la paz en la fe, no podía evitar sentirme abrumado por la magnitud de lo que enfrentábamos. En medio de todo este torbellino de emociones, comprendí que mi verdadero reto no era solo sobrevivir, sino mantener viva la esperanza. Sabía que mi familia y los animales dependían de mi fe, y aunque cada día era un recordatorio de lo perdido, también era una oportunidad para aferrarme a lo que estaba por venir. Aún en los momentos más oscuros, me repetía que esto era parte del plan divino y que al final de esta tormenta hallaríamos la paz. Y así, con cada golpe de agua y cada rugido de la tormenta, encontraba una fuerza renovada en mi interior, una determinación de seguir adelante, sin importar lo que dejáramos atrás. La lluvia cesó de golpe, como si el cielo hubiera decidido callar de repente. Recuerdo el estruendo del agua golpeando el arca, resonando en nuestros corazones como un tambor. Ahora solo quedaba un profundo silencio que envolvía todo. Era un silencio tan pesado que podía sentir cómo se acomodaba en mi pecho, un eco de los días de tormenta. Miré a mi familia, sus rostros reflejaban la incertidumbre que todos compartíamos, pero también una chispa de alivio. El caos había terminado. Me asomé por una de las rendijas del arca. La vista era desoladora, pero también extrañamente hermosa. El agua que había cubierto todo, ahora se mantenía en calma, como un espejo que reflejaba un cielo despejado. Sin embargo, el suelo era un mar de lodo y escombros, un recordatorio de la devastación que habíamos dejado atrás. Cada gota que caía, aún remanente, parecía un lamento de lo que había sucedido. Era un momento de reflexión, donde la naturaleza guardaba duelo por lo que había perdido. A través de la calma, mi corazón comenzó a palpitar con una mezcla de miedo y esperanza. La incertidumbre me asaltaba. ¿Había vida fuera del arca? ¿Había algo que valiera la pena ver? Recuerdo que el aire olía a tierra mojada, a un mundo que había sido purificado. En medio de todo ese silencio, escuché el latido de mi corazón, marcando el compás de un nuevo comienzo. ¿Pero sería realmente un nuevo comienzo? Esa pregunta giraba en mi mente como un ave enjaulada. La sensación de estar atrapados en ese espacio seguro se estaba volviendo opresiva. Mientras el silencio se hacía más profundo, el deseo de salir se intensificaba. ¿Qué nos esperaba al otro lado de esas puertas? Mi familia y yo compartíamos miradas, una mezcla de curiosidad y temor. La espera era casi insoportable, pero al mismo tiempo, la calma exterior nos brindaba la oportunidad de reevaluar lo que habíamos vivido. La tormenta nos había separado de la tierra, pero ahora ese silencio era nuestro momento para unirnos de nuevo. Con el paso de las horas, la esperanza comenzó a florecer. Sabía que la lluvia había cesado, pero aún había mucho por descubrir. Miré a mi alrededor y vi a mis hijos, sus rostros iluminados por una luz tenue que se filtraba por las rendijas. Era un recordatorio de que aunque el mundo había cambiado, nosotros seguíamos aquí, juntos. A medida que la oscuridad del diluvio se desvanecía, una nueva luz comenzaba a brillar. Era el momento de tomar acción, de explorar lo que quedaba de nuestro mundo. Y en ese silencio, supe que la historia de Noé y su familia aún no había terminado.
Decidí que era hora de hacer una evaluación. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé la decisión de enviar a un cuervo primero. Lo observé volar hacia el horizonte, desapareciendo en el vasto cielo. Mientras lo veía alejarse, sentí un nudo en el estómago. Cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. ¿Regresaría con noticias? ¿Encontraría tierra? La incertidumbre me envolvía, pero también la esperanza de que el mundo aún pudiera albergar vida. Después de un tiempo que se sintió interminable, el cuervo regresó, pero sin ninguna señal que me diera calma. Sabía que había otra opción, la paloma. Al dejarla volar, sentí que representaba la esperanza pura, un símbolo de paz. Con cada batir de alas, ella también llevaba mis esperanzas hacia el exterior. La observé desaparecer entre las nubes, deseando que esta vez trajera consigo una respuesta positiva. Finalmente, la paloma regresó, y mi corazón se detuvo por un instante al ver que su pico sostenía una hoja de olivo. Era una señal, mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Tierra, la emoción era indescriptible, un torrente de sentimientos que me abrumaba. Mientras mis hijos se acercaban a mí, no podía dejar de sonreír. Había tanto que había perdido, pero ahora algo había comenzado a renacer. La hoja de olivo simbolizaba más que solo un retorno a la tierra, era un recordatorio de que la vida podía prosperar incluso después del diluvio. Con la evidencia de tierra firme ante nosotros, la conversación en el arca cambió, la esperanza creció en nuestros corazones y comenzamos a planear nuestra salida. Los días de encierro, de incertidumbre, estaban por terminar. La paloma había traído un mensaje divino, un recordatorio de que había un futuro esperándonos. La idea de salir a explorar un mundo nuevo, aunque temeroso, me llenó de una energía renovada. No podía esperar para tocar la tierra y sentir el sol en mi rostro. Cuando finalmente llegó el momento de salir del arca, supe que la vida como la conocíamos estaba a punto de cambiar. La tierra seca nos esperaba, y con ella la promesa de nuevas oportunidades. Agradecí a Dios por esa hoja de olivo, por la esperanza que traía. Era un nuevo capítulo, y yo estaba listo para escribirlo junto a mi familia, llevando la luz de la esperanza hacia el futuro. La atmósfera en el arca era electrizante. Mientras nos preparábamos para desembarcar, sentí una presencia divina que parecía envolvernos a todos. Era como si el mismo aire estuviera cargado de promesas, como si Dios estuviera ahí a nuestro lado, listo para guiarnos en este nuevo camino. En lo más profundo de mi ser, sabía que había un mensaje esperando ser revelado, un rayo de esperanza en medio de la desolación que habíamos dejado atrás. Fue en ese momento de reflexión, rodeado de mi familia, cuando sentí la voz de Dios resonar en mi corazón. No eran palabras audibles, pero las sentí con una claridad abrumadora. Su mensaje era simple: el juicio ha concluido, la tierra ha sido purificada y un nuevo comienzo está ante ustedes. Cada palabra caía sobre mí como gotas de lluvia refrescante, aliviando el peso de la tormenta que había soportado. Sentí como el alivio y la alegría llenaban cada rincón de mi ser. Esa revelación fue un faro en la oscuridad, guiando nuestras almas hacia un futuro lleno de esperanza. Miré a mis hijos, sus ojos reflejando la luz que se filtraba a través de las rendijas del arca. En sus rostros vi una mezcla de asombro y comprensión. Comprendieron que lo que habíamos experimentado no había sido en vano. La vida estaba a punto de renacer, y con ella la oportunidad de construir algo nuevo. La voz de Dios había hablado, y con ella nuestras almas se llenaron de fe. La certeza de un nuevo comienzo resonaba en cada corazón a bordo. No éramos solo los sobrevivientes de un diluvio, sino los elegidos para iniciar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. La misión que se nos encomendaba era grande, y aunque el miedo a lo desconocido aún acechaba, la esperanza nos empujaba a seguir adelante. Era el momento de levantarse y tomar las riendas de nuestro destino. Dios nos había dado una segunda oportunidad y no la desaprovecharíamos. Con el corazón rebosante de gratitud, supe que era el momento de actuar. Las palabras de Dios resonaban en mi mente como un eco constante que me instaba a salir y enfrentar el nuevo mundo que nos aguardaba. Agradecí en silencio por la fe que nos había sostenido y por el amor que nos unía. Mientras el arca se preparaba para abrirse, sabía que la vida estaba a punto de renacer. Y con cada paso que diera hacia la nueva tierra, lo haría con la certeza de que el amor y la esperanza guiarían nuestro camino. El momento tan esperado finalmente había llegado. La puerta de mi arca, del arca de Noé, se abrió lentamente, revelando un mundo bañado por la luz del sol. Al dar el primer paso fuera, un torrente de emociones me invadió. La tierra firme se sentía extraña bajo mis pies, pero al mismo tiempo era una sensación de liberación. Mis hijos, a mi lado, compartían la misma mezcla de asombro y nerviosismo. Habíamos estado encerrados tanto tiempo que aunque anhelábamos este instante, el miedo a lo desconocido también nos acechaba.
Al mirar a nuestro alrededor, vi un paisaje transformado. Los restos del diluvio universal se habían retirado, dejando un terreno que aún conservaba el aroma a tierra mojada. Los árboles que habían sobrevivido parecían ofrecer su acogida. Era como si el mundo estuviera esperando nuestra llegada, listo para reanudar la vida después del caos. El canto de las aves, que antes había sido ahogado por la tormenta, ahora llenaba el aire con melodías de alegría. Era un himno a la vida que resonaba en mis oídos. Los animales que habían compartido nuestro encierro dentro del arca se dispersaron en todas direcciones. Con el instinto salvaje de la naturaleza, regresaron a sus hábitats. Su comportamiento era un recordatorio de la libertad que todos anhelábamos. Observé cómo un ciervo se adentraba en el bosque, saltando con gracia entre los árboles. Era una imagen que encapsulaba lo que significaba renacer, la libertad de ser y de vivir. Mi corazón se llenó de esperanza al ver cómo la vida comenzaba a florecer de nuevo. Mi familia y yo nos miramos, y en esos ojos había un entendimiento mutuo. Este era nuestro momento, un nuevo comienzo en un mundo que nos había ofrecido una segunda oportunidad. Recordé las palabras de Dios y comprendí que nuestra misión era cuidar de este nuevo hogar. No solo habíamos sobrevivido al diluvio universal, sino que éramos los guardianes de un futuro. Con cada paso que dábamos sobre la tierra seca, sentía que estábamos dejando atrás el pasado y abrazando un nuevo destino. Mientras nos adentrábamos en este mundo renacido, sentí una mezcla de temor y emoción. El sol brillaba sobre nosotros y con él la promesa de nuevas aventuras y desafíos. Era un día de esperanza, un día en el que la vida se nos presentaba en todo su esplendor. Tomé una profunda bocanada de aire fresco, lleno de la fragancia de la nueva vida que brotaba a nuestro alrededor. Sabía que juntos podríamos enfrentar cualquier obstáculo. Con el amor de Dios guiándonos, el futuro era un lienzo en blanco listo para ser pintado. La emoción de nuestra salida del arca se transformó en un profundo deseo de agradecer a Dios por habernos salvado. Mientras mis pies tocaban la tierra firme, supe que debía construir un altar, un lugar sagrado donde rendir homenaje a aquel que nos había guiado a través de la tormenta. Con mis manos temblorosas, empecé a recolectar piedras y madera, cada pieza simbolizando la esperanza y la vida que brotaba de este nuevo mundo. Era un acto de devoción que deseaba compartir con mi familia. A medida que levantaba el altar, recordaba cada momento que habíamos pasado en el arca. Las risas, los llantos, el miedo y la esperanza se entrelazaban en mi mente. Sabía que cada piedra representaba no solo la lucha por la supervivencia, sino también la fe inquebrantable que nos había mantenido unidos. Al alzar cada bloque, sentía como si estuviera levantando un monumento a nuestra resistencia, a nuestro amor y a la promesa de un nuevo comienzo. Finalmente el altar estaba completo. Me detuve un momento para admirar la obra. Era sencillo, pero en su simplicidad había una belleza que resonaba con cada fibra de mi ser. Con un profundo suspiro, miré a mi familia y vi sus rostros llenos de gratitud. Era un momento sagrado, uno que nos unía en un propósito común. Juntos sabíamos que estábamos aquí por una razón, y el altar era un símbolo tangible de nuestra fe renovada. Con lágrimas en los ojos, me arrodillé ante el altar y ofrecí una oración de agradecimiento. Le agradecí a Dios por habernos protegido, por habernos dado una segunda oportunidad. En ese instante, sentí la presencia divina envolviéndonos, como si nos estuviera abrazando. Sabía que nuestras oraciones serían escuchadas, que nuestro compromiso de cuidar de la tierra y de vivir en armonía con ella sería bendecido. Era un pacto entre nosotros y el Creador, una promesa de amor y devoción. Al concluir la oración, una sensación de paz me inundó. Sabía que, aunque los desafíos estaban por venir, no estábamos solos. Con la construcción del altar, habíamos sellado nuestra conexión con Dios y con la tierra que se extendía ante nosotros. El futuro era incierto, pero con cada paso que di hacia adelante, sabía que llevábamos en nuestros corazones la certeza de que la esperanza siempre prevalecería. Era el inicio de un nuevo capítulo, y estábamos listos para abrazar lo que el destino tenía reservado para nosotros. Después de construir el altar y ofrecer mis oraciones, sentí que había un momento de calma en el aire. En ese silencio reverente, una luz brillante comenzó a proyectarse en el cielo. Miré hacia arriba y vi cómo un arco iris surgía entre las nubes. Era una visión extraordinaria, un espectáculo de colores vibrantes que parecía abrazar al mundo. En ese instante entendí que era una señal de Dios, un recordatorio de su promesa. Mi corazón latía con fuerza, reconociendo que el pacto divino estaba por hacerse realidad. Con el arco iris como testigo, me sentí profundamente conmovido. No era solo un fenómeno natural, era la garantía de que nunca más el mundo sería destruido por el agua.
Dios había establecido un pacto con nosotros, y sabía que ese compromiso significaba que podíamos construir una nueva vida llena de esperanza y amor. Era un mensaje de renovación, una oportunidad para redimir lo que habíamos perdido. Miré a mi familia, sus ojos reflejando el mismo asombro que sentía. Todos comprendíamos que habíamos sido elegidos para llevar a cabo esta misión. La promesa resonaba en mi corazón, y con cada latido reafirmaba mi compromiso de cuidar la tierra y a sus criaturas. Sabía que el mundo había sido purificado, y que ahora era nuestro deber protegerlo y vivir en armonía con la naturaleza. Este nuevo comienzo era nuestra responsabilidad, y cada uno de nosotros tenía un papel en esta historia. Al mirar el arco iris, sentí que era un símbolo de unidad, de la conexión entre nosotros y el Creador. Mientras contemplaba esa hermosa imagen en el cielo, comprendí que la historia de la humanidad estaba a punto de comenzar de nuevo. Era un nuevo comienzo que debía ser guiado por la fe, el amor y la compasión. La vida continuaría y con ella las lecciones aprendidas del pasado. En ese momento sentí un renovado sentido de propósito. Sabía que con cada amanecer teníamos la oportunidad de hacer el bien y dejar un legado que honrara la promesa divina. Al final, comprendí que el arco iris no solo era una señal de esperanza, sino también un recordatorio de que el amor de Dios siempre nos acompañaría. Con esa certeza en mi corazón, sabía que juntos, como familia y como seres humanos, podríamos enfrentar cualquier desafío. Este pacto no solo unía a mi familia, sino que nos conectaba con toda la creación. Era el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, pero con la fe como nuestra guía, estábamos listos para construir un futuro brillante.